Vamos a seguir estudiando la primera carta a los Corintios. En esta carta hemos estado hablando de tantos problemas que han tenido los hermanos en Corintios, sobre todo por esa idea de enorgullecerse. Y el orgullo ha traído muchos problemas a la iglesia. Hemos visto que se envanecieron y han tenido riñas en los primeros capítulos. Luego, con el mismo orgullo, comenzaron a tolerar pecados de diferentes índoles. Y todo esto, hermanos, nos enseña cómo es el orgullo en el ser humano. Y, hermanos, recordemos que es una actitud como la que tenía Satanás, envanecerse uno a sí mismo. Y esto, por contraparte, tiene el amor de Dios. Porque contrario a la actitud, a la mentalidad satánica, está el amor de Dios. Y recordemos, el amor de Dios. Porque en griego es más evidente, pues tenían diferentes palabras para amor. Y en nuestra cultura también hemos tenido diferentes conceptos para el amor. A veces decimos que cualquier cosa es bueno siempre que amemos. Y la realidad es de que la Biblia nos enseña justamente que lo que amamos es importante. Cómo amamos es importante. Entonces debemos de diferenciar mucho esa idea de amor que podamos tener culturalmente con la idea bíblica del amor, que es la idea que debemos de someternos nosotros. Es un fruto del Espíritu Santo. De hecho, creo que el otro amor, el eros o el amor mundano, va muy de la mano con la mentalidad de Satanás de enorgullecerse a sí mismo. Y recordemos que el capítulo 13 que nos está hablando del amor está hablando en el contexto del servicio en la iglesia. Es un amor que la interpretación debe de ser el amor que nos debemos como hermanos en la iglesia. Y siempre, hermanos, hay que decir que si amamos así a nuestros hermanos, ¿cuánto más debemos de amar a nuestros familiares? A nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, que son las personas más cercanas a nosotros. Y esas personas tienen que sentir ese fruto porque son las más cercanas. Pero en la iglesia también tenemos que demostrar esto. Y de hecho, Pablo está hablando acerca del amor demostrado en la iglesia. Hemos visto algunos conceptos en los primeros versículos de qué es el amor, y lo primero nos dice sufrido, y en esto habla de macrotumía, que es una inmensa capacidad de aguante, de longanimidad con los defectos, en las miserias y en los ataques de los demás. Es benigno, que reacciona con amabilidad, con mansedumbre. No tiene envidia o celos de éxito ajeno.
no es jactancioso, y se recordarán que hablamos que no se hincha como un globo o como un sapo. Esa es la idea. Inflarse, envanecerse, que se yergue orgulloso de sí mismo, que busca imponerse con soberbia, que no está dispuesto a admitir los defectos, no escucha razones, consejos ni reproches en nuestra vida. No hace nada indebido, que no es indecoroso, no está fuera de lugar, que es cortés, que tiene modales. No busca lo suyo. El amor como antítesis del egoísmo. No velar por solo lo nuestro. No se irrita, no es propenso a esa susceptibilidad de enojarse y decir cualquier injuria o ponerse de mal genio. Y no guarda rencor, que era literalmente llevar la cuenta de las cosas que nos hacen. No guardamos ese cálculo y para echarlo en cara después. No es resentido, no almacena los recuerdos de las ofensas ajenas. Y hermanos, ese es un breve resumen de lo que vimos en nuestro estudio pasado. Y les he de recordar que estas cualidades del amor son cualidades del carácter divino. Hemos estudiado de que cómo es de que Dios muestra su carácter divino con estas cualidades. Y si es así el amor de Dios, es el amor que nosotros también debemos de tener en nuestras vidas. Reflejar el carácter divino a través del amor. Y de lo cual en otras ocasiones hemos hablado de que si no reflejamos ese carácter divino, estamos pecando. Puede ser un pecado de omisión si no amamos como el Señor nos manda. Y hasta aquí hemos visto las cualidades, y va a seguir en el versículo 6, 7 y nos va a hablar del 8 al 13 más acerca del amor. Pero antes de entrar a ver ese pasaje, los invito a orar. Padre, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Señor, te pedimos que tú nos guíes e ilumines este estudio, que nos guardes, Señor, y que podamos demostrar ese amor que es fruto del Espíritu. No es que nazca de nuestra carne, sino, Señor, es fruto de ser un hijo tuyo. Ayúdanos a ponerlo en práctica y que nuestros hermanos en la iglesia puedan ver reflejado ese fruto, que nuestras familias, Señor, pueda ver ese fruto, que en nuestro trabajo, en la sociedad, en nuestra vecindad, puedan ver ese fruto, Señor. Pedimos tu iluminación y que este momento sea de comprensión, no solo para oírlo, sino para ponerlo en práctica en dependencia de ti. Alabamos y bendecimos tu santo nombre y pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, veamos el versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y este fragmento, esta frase, va como una antítesis una de la otra. No se goza de la injusticia. Debe de entenderse en un amplio espectro de pecado, de iniquidad, de maldad. El amor no se goza donde hay pecado.
es con la idea de que si alguien comete un pecado, usted no debe de estar feliz por el pecado que se ha cometido. Por el contrario, se alegra mutuamente o felicita lo verdadero. El carácter de Dios en cuanto a que Él es verdad, podemos observarlo en el capítulo 14 de Juan. Les leo algunos versículos. En el 6, Jesús dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Él es la verdad. No es mentira. Y si siguen leyendo el capítulo 14, va a hablar de que Él, Jesús y el Padre son uno. Entonces el Padre es verdad. El versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad. Es Espíritu de verdad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son verdad. El amor cristiano, el cual debemos de tener, el que se goza de la verdad, que no se goza de la injusticia, debe de reflejar ese carácter divino. Nos dice: el cual el mundo no puede percibir, el Espíritu de verdad, porque no le ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El amor cristiano sí va con esa verdad, y usted y yo, hermanos, podemos comprender la verdad del Evangelio por el Espíritu Santo que nos ilumina. Hemos estudiado aquí en la carta a los Corintios que aún las personas que leen las Escrituras sin la iluminación del Espíritu Santo creen que son una locura. ¿Por qué? Porque el mundo no puede percibir esa verdad. No le ve, no le conoce. Pero usted y yo, que tenemos al Espíritu Santo, debemos reflejar esa verdad. Es parte del amor, parte de nuestra ética. Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, hablando del pacto con Abraham, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y aquí está hablando directamente del Padre. Es imposible que Dios mienta. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Seguimos reflejando con nuestro amor, el amor que no se goza en el pecado, que somos cristianos. En la iglesia, hermanos, ya como aplicación, a veces nos alegramos porque una persona cometió un pecado y decimos: ay, gracias a Dios que yo no hice tal cosa. Y a veces en nuestra casa, entre los esposos, hay un fallo. Y en vez de decir: ay, vamos a consolar, vamos a arreglar esto, decir: ay, gracias Señor, porque yo no hice tal cosa. Es más, con lo que hablamos de llevar la cuenta, decimos: gracias a Dios que hizo esto tal persona, así puedo yo hacer otra cosa de la misma magnitud. Así nos estamos gozando en la injusticia, gozándonos del pecado.
Cuando consolamos a una persona, no por el amor, sino por sentirnos superiores, hermanos. Eso es gozarnos de la injusticia. Decirle, hermano, sí, pobrecito hermano, pero en su interior decir, gracias a Dios que no estoy como usted. Con esa actitud interna, eso es gozarse de la injusticia. Por mucho que le diga al hermano que el Señor lo ayude, si lo hace con un sentimiento de superioridad, de no haber caído en ese error, entonces se está gozando de la injusticia. Y es algo que no debemos de hacer como creyentes. Cuando una persona crece, hermanos, en la vida espiritual y deja de hacer un pecado, o cuando esta persona es restaurada, ahí nadie se goza. Cuando hace algo malo, todos señalamos a esa persona, esta persona hizo tal cosa mala. Pero cuando se arrepiente, ahí muy pocas personas le decimos, qué bueno que ya salió de esa situación. ¿Por qué es así? ¿Por qué nos regocijamos muchas veces en la injusticia? Ahí es cuando más alegría deberíamos de tener, cuando hay un arrepentimiento, cuando esa falta de compromiso crece en compromiso y en madurez. Eso es gozarse de la verdad. Pero muchas veces somos como aquel fariseo que estaba diciendo, Señor, te doy gracias porque no soy como este que está aquí a la par. Así, hermanos, no debemos de gozarnos ni con el pecado que pueda haber, las faltas que hay en la iglesia, ni con las faltas que haya en nuestro hogar. En general con las faltas, si hay alguien en el trabajo, en su vecindario que tiene una falta, usted no debe de gozarse en eso. Porque es parte de reflejar el amor cristiano. Y por el otro lado, hermanos, también normalizar el pecado es gozarnos del pecado. Decir, como eso todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Es gozarnos del pecado, gozarnos de la injusticia. Y estamos siempre en una sociedad que busca el placer, el bienestar propio a costa de pecar, y dicen, ¿y qué si todo el mundo lo hace? ¿Por qué yo no? Si yo siento placer en hacer esto y todo el mundo lo hace y Dios no le está cayendo un rayo a todo el mundo, ¿por qué yo no voy a hacer tal cosa? ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios, debería de comprender que no debe de hacer cosas que le desagradan a Él. No se goce de la injusticia. Normalizar el pecado, hermanos, es gozarse de Él. Estamos en un mundo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo lo bueno. Y es frecuente que observamos en la televisión, en internet, en diferentes medios, de personas que se están gozando por pecar. Y nosotros apoyando cosas de ese estilo. Ya solo con el hecho de ver alguna serie o algo así que nos estén involucrando en ese tipo de cosas, ya es un gozo.
Y todo para normalizar el pecado y sentir placer. Por el contrario, lo que dice las Escrituras es de que nos gocemos de la verdad. ¿Cuántas personas se gozarán del estudio bíblico diario? Ni lo hacen, creo yo. Gozarnos de estudiar, escudriñar las Escrituras. Ahí deberíamos de gozarnos nosotros como cristianos. Cuando encontramos un versículo que nos confronta, que nos muestra nuestro pecado, ahí hay que gozarnos. Pero cómo estamos viviendo la iglesia ahora? Una iglesia que le gusta la impiedad, que si hay algo que ofende o no le provoca satisfacción a las personas, mejor que se calle, así no nos metemos en problemas. Porque nos gozamos de la injusticia en vez de gozarnos del estudio bíblico, hermanos. No crean que les hablo de algo extraño. Cuando yo estudio las Escrituras, estas rompen mi corazón, quiebran, entran a lo más profundo de mi ser. Y ya vengo a hablar aquí tranquilamente después de haber pedido perdón y querer agradar a Dios. A veces uno hasta llora de que la Escritura penetra en su corazón. En ese punto es donde debemos de gozarnos, porque hay un cambio por el amor que le tenemos al Señor. Pero si vamos a escuchar una prédica o poner, sobre todo ahora, a predicadores que nos hablen de cómo ser millonarios, cómo vivir una vida placentera acá. Y no es que el Señor diga que la pobreza y la miseria es lo mejor y que es lo que debemos de afanarnos, pero no nos afanemos por la riqueza. Ahora, ¿por qué hay iglesias así? Porque las personas se regocijan en eso, no tienen ningún reto espiritual. Ningún reto espiritual. ¿Puedo seguir viviendo en mi pecado? Regocijándome en el pecado, que no va a haber madurez, no va a haber nada. Y por el contrario, cuando me señalan a mí, ahí sí me voy, apago la radio, apago la televisión, cualquier cosa. Y así es como estamos viviendo la situación en la iglesia, como un impío. Les recuerdo las palabras de Pablo a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, donde dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Dice, en el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a soportar. ¿Por qué no van a soportar eso? Porque se están regocijando en la impiedad. Y es
a donde va el mundo, a una apostasía. Y usted y yo nos tenemos que cuidar de no entrar en esa apostasía. Quizá ya no tiene el son de fábulas porque no ponen animales a hablar, aunque no me extrañaría que contasen fábulas, pero fábulas, el coaching cristiano, cómo mejorar su vida económica. En vez de retar a las personas a vivir una vida santa a Dios. Y eso es amor, no otra cosa. Si usted no vive en una vida de santidad, podrá ser otro amor, pero no es el amor cristiano. Gocémonos de la palabra en vez de oponernos a ella. Si hay algo que cambiar, lo hacemos por amor a Dios en la dependencia del Espíritu Santo. El versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y hermanos, estas palabras no se atribuyen a Dios como las anteriores. Estos no son atributos de Dios. Podemos hablar que el Señor tiene paciencia o macrotumía como el principio, o que Él es verdad, pero estas palabras en la Biblia no se atribuyen a Dios como lo ha sido las anteriores. Son características de las dádivas divinas. Son dádivas que el Señor nos da. Y son atribuibles o cualidades que recibimos los seres humanos, pero no son cualidades de Dios. Y nos dice, todo lo sufren. La palabra es ergo, que implica cubrir, esconder, guardar en confidencia, llevar en silencio con dificultad. Llevar en silencio con dificultad es parte del amor que el Señor nos da. La idea, hermanos, es cuando alguien comete una falta contra otra persona, guardarla en confidencia, quedarse callado, en vez de ir a exigir una retribución con enojo y estar pregonando a todo el mundo el pecado. Llevar en silencio la falta. Esta palabra es quizá muy poco usado en el Nuevo Testamento. Se utiliza 4 veces y ninguna dice que Dios tenga esto. Ahora bien, el Señor cubre nuestras faltas. Eso lo podemos encontrar en el Salmo 32. Y también Pablo cita ese salmo en el capítulo 4 de Romanos, pero no utiliza esta palabra. Donde podemos tener un ejemplo del uso de esta palabra es justamente en el capítulo 9, en el versículo 12, cuando dice Pablo que no hemos usado de este derecho, el derecho de ser mantenido por la iglesia, sino que soportamos todo. Ese soportar va acá utilizando la misma palabra, todo lo sufren, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo, aún en las dificultades que tenía económicas, no le pedía nada a la iglesia en Corinto, a pesar de que ellos tenían la posibilidad económica de sostener a Pablo, por no poner un obstáculo al evangelio. Y entonces Pablo está soportando o sufriendo la situación económica que tiene
por amor a los corintios. Y lo sufre y lo lleva en silencio. Y depende mucho de, si se recordarán, de la iglesia de Macedonia. Pero es así, soportar esas dificultades llevando aún en silencio. Hay traducciones como la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Dice todo lo excusa, la Nueva Versión Internacional, todo lo disculpa. Y con este tipo de traducciones, hermanos, uno debe de entender que uno puede excusar o disculpar las faltas que se cometen contra uno. Yo no puedo excusar las faltas que cometió una persona contra otra y tampoco excusar los pecados contra Dios. De hecho, una de las cosas que tanto le dicen a Jesús los fariseos es de cómo es que éste puede perdonar los pecados. Porque no podían excusar una falta contra otra persona y menos contra Dios. Ahora, Jesús sí puede excusar los pecados contra Dios porque Él mismo es Dios. Por eso Él puede perdonar los pecados. Pero recordemos que es excusar y disculpar, llevar en silencio. En Mateo 18, 15 al 17, cuando ya hay cosas que quizá no se han ampliado más, uno comienza, lo que dice Jesús es por reprender en privado. Por reprender en privado, y si no, con 2 testigos, y si no, con la congregación. Pero no es de andar pregonando a todo el mundo, ay, aquella persona, mire, hizo tal cosa. Peor en la forma de chisme, hermano. Fíjese, hermano, que tal persona hizo esto. Eso no es lo que tenemos acá de amor. Es llevarlo en silencio. Y hermanos, eso debe de ser así en la iglesia. ¿Cuánto más en nuestra casa? Los casados no estar publicando las cosas malas que hace la pareja. A veces vivimos de una forma que los vecinos se enteran de toda nuestra vida personal. Los vecinos saben por qué, porque no pueden llevar en silencio, no pueden sufrir. Y el vecindario se entera de los problemas maritales. ¿Por qué? Porque no pueden llevar en silencio. Y hay problemas en el matrimonio, hermanos, que hay que tomarlos desde pequeño y resolverlo en la pareja y sufrir en el sentido del amor, llevar en silencio. Ni siquiera los hijos deberían de enterarse de que una pareja está con algún problema. Llegar a un acuerdo entre ellos. Y hay cosas que si no se tratan en un principio se van a ir ampliando y puede que lleguen con un consejero matrimonial. Y eso, otra vez, en silencio. Guardar el silencio, no estar acusando a las personas. De eso se trata esta palabra acá, todo lo sufre. Ahora, todo lo cree.
Y aquí usa la palabra pistos o pistis, que es tener fe. El amor tiene fe. Ahora, la fe, hermanos, nunca es algo irracional. No es ser crédulo. Pero sí, cuando creemos en una persona, cuando amamos a una persona con el amor cristiano, le creemos las cosas que nos dice. No andamos averiguando los pormenores de la situación. Si hubo un error y le decimos, hermano, fíjese que tal cosa pasó, y le dice, sí, perdón, hermano, es que pasó esto. Entonces usted quédese con la excusa que no fue malintencionado, porque está creyendo que el hermano actuó también con amor. No se ponga a rebuscar, sí, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto? No. No es ponernos a rebuscar. Y claro, si se demuestra que hay algún problema, tampoco es creer la mentira. No está hablando de creer la mentira, pero sí tenerle fe en que lo que le están diciendo es la verdad. Y hermanos, esto también implica que no demos crédito a los rumores y a las murmuraciones. Que alguien venga, para comenzar en la iglesia ni debería haber murmuraciones, ni rumores, ni chismes. Pero si en dado caso lo hay, que yo espero que no, ustedes no digan, en serio, esto pasó, sí tiene razón, hermano. No dé crédito a ese tipo de cosas. Dar crédito a los rumores, a los chismes de que una persona está haciendo algo malo, eso no va en el amor. Entonces, hermanos, básicamente es tener confianza de lo que nos dicen los hermanos. Aquí, en la iglesia, Pablo está hablando de la iglesia, en nuestro círculo más íntimo, que es nuestro hogar, ¿cuánto más deberíamos de creer? A veces los hijos tienen algún problema y llega el niño y le dice al papá, me pasó tal cosa, y llega el vecino y le dice al vecino, su niño hizo tal cosa, acusándolo, y le damos más crédito al vecino que a nuestro hijo. Y claro, no es de que creamos en la mentira, pero como nos lo dijo el vecino, lo primero es agarrar a cinchazos al niño, y tal vez el vecino está mintiendo. Tenemos que tener confianza en nuestros seres queridos. En las relaciones humanas siempre van a haber errores. A veces no sé por qué tenemos la idea de que las personas son impecables o inerrantes, y nosotros también somos impecables e inerrantes. Pero si excusan algún error, hay que creer. Pero en vez de oír la excusa y creer, tenerle fe a esa persona, nos ponemos a buscar y a acusarla y a seguir rebuscando, a buscar cuál es el punto del error, acusándolo. No van a llegar a mucho o a casi nada. Es generalmente
esa actitud inquisidora, hermanos, primera es contrario al amor y casi no edifica en nada. En muy pocas ocasiones creo yo que ser uno inquisidor va a edificar en algo. Muy pocas ocasiones. Hay algunas excepciones, pero lo que nos está diciendo es de que el amor todo lo cree. No cree en las mentiras, pero una mentira que no es comprobada, usted debe de tener esa confianza, que no le están mintiendo. Ahora, si es comprobada la mentira, entonces no va a creer en la mentira. Pero debemos tener la confianza, y lo que nos habla es acá de no ser inquisidores. Dice el pasaje, todo lo espera. Tener confianza, esperar, aguardar, tener una expectación del futuro, no dar nada por perdido. Y hermanos, aún cuando es evidente el pecado, usted no tiene esa impaciencia, sino espera que el pecador lo enmiende. Si hay un error y es evidente el error, espera que la persona enmienda el error. La idea acá es rehusarse al fracaso definitivo. Todo lo espera. Y esto de rehusarse al fracaso no es por un optimismo o ser idealista o tener una utopía, hermanos, sino que espera que se arregle el error, espera que se enmienden las cosas por el poder de la gracia de Dios. Que si alguien cometió algo en contra suya, que el Señor lo guíe para que esa persona pueda enmendar ese error. Esa es la idea acá de todo lo espera. Y hermanos, debemos de tratar de restaurar a las personas. Debemos de exhortar a las personas, redarguir a las personas. Aún la corrección que se pueda tener en la iglesia es porque hay una esperanza en que la persona se arrepienta y que enmiende su error. Cuando Pablo le dice a los hermanos en Corintio en el capítulo 5 que echen o excomulguen a esa persona, no es solo para excomulgarlo o dejarlo fuera de la iglesia, sino con la idea de que esa persona se arrepienta. Se hace por amor, porque uno espera un cambio por el poder de la gracia de Dios. Y si así es en la iglesia, hermanos, ¿cuánto más en el hogar? No debemos de perder la esperanza en nuestra relación matrimonial. No debemos de perder la esperanza con un hijo. Cuando usted corrige o da instrucción a su hijo, es por amor, porque usted espera que haya un cambio para bien de esa persona. Si usted dice, ese niño ya se perdió, que haga lo que quiera, eso no es amor cristiano. Usted debe de esperar que el niño
cambie. Y a veces cambia con el amor, que también es corrección. A veces cuando tenemos problemas en pareja, decimos, que se quede ahí hablando las cosas y yo me voy. O sabes que hacer lo que querrás, yo te sigo. Ese tipo de cosas no es la esperanza acá, no es amor cristiano. Decirle a la pareja o al niño, yo me voy a callar y mira ahí qué haces, ahí vamos a ver. Eso no es amor cristiano. Eso es perder la esperanza. Y generalmente cuando uno en una relación de matrimonio hace ese tipo de cosas, no va a resolver absolutamente nada. Y tienden a empeorar las cosas. ¿Por qué? Porque hemos dejado de amar como el Señor nos da ese amor. Luego nos dice, el amor todo lo soporta, o todo lo soporta, similar a la macrotumía con la que abrió. Aquí tenemos la palabra hupomoneo. Y cuando tenemos esta palabra que es similar al amor es sufrido, lo que nos indica es quedarse en un lugar, mantenerse firme. En la antigua Grecia esta palabra se utilizaba para los soldados que estaban en la posición de enfrente, que ellos tenían que mantenerse firme en la posición de enfrente. Si venía un ataque, ellos tenían que ser la primera línea que defendiera. Entonces, todo lo soporta acá es quedarse esperando aún en medio de los ataques hostiles. Eso es el amor del Señor. Eso es el amor que el Señor quiere que mantengamos, que nos mantengamos aún en medio de los ataques hostiles. Dice el Santiago 5:11, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y sufren, aquí la misma palabra que tenemos acá de todo lo soporta. Que habéis oído de la paciencia de Job, es la paciencia, todo lo soporta de la paciencia de Job, y habéis tenido el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia de Job es hupomoneo, según Santiago. ¿Y qué cuando vemos la paciencia de Job? ¿Cómo vemos a Job? Cuando vemos la paciencia de Job, hermanos, si leen ese libro, los primeros capítulos es de que vino desgracia tras desgracia a la vida de Job, y luego llegan los amigos solo a acusarlo. Se pasan más de 2/3 acusando a Job y Job defendiéndose de sus amigos. Esa es la paciencia de Job. Permanece aún en la hostilidad. Hubo un comentarista, ahorita no me recuerdo bien la fuente, que dijo, Satanás fue y destruyó todas las posesiones de Job, le mandó enfermedades, y Job no dudó nada de Dios en esa situación.
Pero cuando llegan los amigos, ahí sí comienza a decir, qué desdicha el día que nací. ¿Por qué pasa eso? La influencia de los otros seres humanos. Y es así de que debemos de soportar aún a nuestros hermanos en la fe que vienen con ataques hostiles. Y es difícil, hermanos. Generalmente si viene alguien reclamándonos o con alguna cosa así, una actitud hostil, decimos, mejor que se quede hablando solo y nos vamos. Y si es así en la iglesia, muchas veces es así en nuestra casa, con nuestra pareja, entre esposos. Dejamos de amar como el Señor nos manda. Cuando decimos, si me va a estar molestando, por favor retírese o yo me voy. Si es en la casa, hasta asomato la puerta de la casa. No debemos de ser así. Soportar como Job tuvo paciencia con sus amigos. Y los amigos, hermanos, no tenían razón de lo que le estaba pasando a Job. No tenían razón. Y eso no significa que usted, cuando vengan con ataques hostiles, no pueda decir, mire hermano, perdone, o mi amada esposa, mi amado esposo, pasa tal cosa. Job le respondía a sus amigos, no con agresiones, no con palabras soeces, no con violencia, no, con paciencia. No es de reprimir sus sentimientos acá, pero sí hay que controlarlos y soportar, permanecer aún en la hostilidad. El pasaje termina dando otra característica del amor. Quiero que vean ante todo que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. No son atributos de Dios, sino algo que el Señor nos manda a tener y que Él da como fruto del Espíritu a nosotros en nuestro amor. ¿Y por qué no es así? El Señor no cree. No, Él es el objeto de nuestra fe. El Señor no tiene esperanza en el futuro, una expectación. Él conoce el futuro. Nosotros podemos tener esperanza y aguardar en los planes del Señor. Él es el objeto de nuestra esperanza. Igual, todo lo soporta. Está hablando con respecto a nuestro ambiente entre seres humanos. Pero termina el amor, no deja de ser, y como la última cualidad que está desde el versículo 8 hasta el final. El amor es un atributo eterno, hermanos, porque Dios es amor. Hemos estudiado las cualidades anteriormente de qué es ese amor de Dios, las cualidades del amor divino. ¿Qué cualidades tiene Dios que se ve reflejado en su amor?
Y nos dice que los dones se acabarán y probablemente el orgullo de los corintios también se va a acabar, pero el amor de Dios es eterno. La fe y la esperanza ya no estarán porque van a dar paso a la posesión de nuestra fe y de nuestra esperanza. Ya no va a haber esperanza en el futuro, sino va a ser consumada esa esperanza. Por eso es de que van a pasar. Pero el amor, no. Romanos 8 dice, porque en esperanza fuimos salvos, versículo 24, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿acaso hay que esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia aguardamos. Y por cierto, con paciencia como la paciencia de Job, como jupomoneo acá. Aguardamos. Pero va a ser consumada al final. Esa esperanza, esa expectativa en el futuro va a ser una realidad. Cuando nosotros, hermanos, pensamos en la ética cristiana, en cómo debemos de comportarnos, debemos de comportarnos como nos habla aquí justamente el amor. Pensamos que es longánime, benigno, cortés, atento, que no tiene envidia, jactancia, no se envanece, no actúa indebidamente, no es egoísta, no impone las cosas, no trata con ira o discusión, no cuenta lo malo, ni se goza de la injusticia, perdona las faltas, no pierde la esperanza, cree en lo que dicen. Esa es la actitud que debemos de tomar. Y Pablo nos está hablando con nuestros hermanos en la iglesia. Podemos aplicarlo y es lo que frecuentemente hace a nuestra vida en el hogar, porque es las personas que tenemos más cercanas, pero también lo podemos aplicar en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra nación. Y hermanos, cuando vivimos así, vamos a encontrar personas que no nos contestan con ese amor. Aún dentro de la iglesia vamos a encontrar personas que no nos contestan conforme al amor que el Señor nos pide. Pero ¿cuál es el mandato? Dice aquí, si no le contestan con el mismo amor, entonces ya deje de amar así. El mandato es que permanezcamos aún en la hostilidad. Cada quien va a dar cuentas de cómo permaneció en el amor divino. Si encuentra personas hostiles, ellos le van a dar cuentas al Señor de esa acción. Y hermanos, qué belleza sería que en nuestro hogar, en nuestra iglesia, pudiéramos poner en práctica y actuar siempre con este amor. Pero yo no quiero que sea una utopía, hermanos, sino que sea algo que practiquemos. Y vamos a tener una iglesia que se ama, un cuerpo de Cristo que se ama. Y yo quiero que seamos así. Y quiero también que en mi casa y en la casa de cada uno de ustedes practiquen ese amor. Personalmente yo no veo romántico este pasaje, como algunos otros sí lo ven, porque es una responsabilidad, pero es algo sumamente bello cuando lo podamos poner en práctica. Francisco Lacueva nos deja algunos consejos acerca de este pasaje para nuestra ética cristiana diaria. Él en su libro de ética cristiana dice, ore y lea este pasaje, Romanos
Primera de Corintios 13 del 4 al 7. Todos los días, en la mañana, y pídale al Señor que usted pueda reflejar estas cualidades del amor en el día. Y en la noche, al dormirse, autoevalúese, vuelva a leerlo y diga cómo actuamos con respecto a esto, a estos versículos. Autoevalúese. Y hermanos, el problema a veces es que cuando nos autoevaluamos nos mentimos a nosotros mismos. No se mienta. Para eso es una autoevaluación. Pero vaya y dice a diario, todos los días, lea este pasaje y autoevalúese. Gálatas 5:13 nos dice: porque hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que uséis la libertad como ocasión para la carne, sino para serviros por amor los unos a los otros. La libertad cristiana no debe de ser ocasión para la carne. No debe ser ocasión para esa idea falsa de amor, para esa idea pagana de amor, sino para servirnos en amor los unos a los otros, en amor cristiano. Para eso es nuestra libertad en Cristo. Pablo en Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento, sin hipocresía, sin máscaras. Esa es la idea de la palabra sin, hipocresía. Esas máscaras que utilizaban en el teatro para fingir otra personalidad. Que sea sin fingimiento. No que diga, ay, como dice que hay que amar a los hermanos, voy a ir a abrazar a todos. No porque yo quiera, si lo hace de amor verdadero, qué excelente. Pero si está haciéndolo solo por hipocresía, no es amor verdadero. Sea sin fingimiento. Y termino leyendo un pasaje que he leído el estudio anterior en Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais el amor los unos por los otros. En la versión 60. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. El amor, este amor ágape, no es un ideal que no tiene práctica, que no se quede solo en nuestra mente, hermanos. Es un mandamiento del Señor, pero la característica es la acción. El amor que tengan los unos por los otros será prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esa acción, no la mente. En la mente se comienza, claro, porque no podemos actuar si no conocemos, pero pongámoslo en acción. Y esa acción, cuando usted sirve en la iglesia, los hermanos que llevan años de servir con usted, se va a dar cuenta de la madurez en el amor que pueda tener. Nuestra pareja, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros padres, nuestro núcleo familiar, se van a dar cuenta de la madurez en el amor que usted va teniendo. Si pasan 5 años
y usted no tiene esa prueba en su casa de que ha crecido en el amor, preocúpese, hermano. Si pasan 5 años y en la iglesia no dan cuenta del crecimiento que usted ha tenido en el amor, es de preocuparse. Y no porque usted no sea salvo, no. Es porque está viviendo una vida carnal que no está mostrando el fruto del Espíritu. Eso en nuestra casa, en nuestra iglesia, aplicándolo a lo que Pablo nos dice. Pero el texto en Juan dice que es prueba ante el mundo. Entonces no solo es nuestra casa, no es solo la iglesia, es una manera de vivir la ética cristiana. El amor cristiano es una manera de vivir y es una prueba nuestra acción ante el mundo que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, crezcamos en amor, en el conocimiento de primero, pero no un conocimiento que se quede solo en lo intelectual. Pongámoslo en práctica, sin hipocresía, que nos nazca el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros, da su fruto. Así que es una exhortación, y que podamos vivir así, hermanos, va a traer una bendición a nuestra casa, a nuestra iglesia, a nuestra sociedad, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Y aun cuando no nos contesten con el mismo amor, el Señor nos va a dar fuerzas para ser longánime, para sufrirlo o soportarlo, y nos va a dar paz también. Así que es algo que espero yo que podamos poner en práctica. Señor, te damos gracias por este pasaje tan bello, Señor, que nos pone un reto a nuestra vida cristiana, a la vida que te honra a ti, Señor. Sabemos tantas cosas que debemos de hacer como cristianos, y nuestro medio debe de ser el amor que tú has revelado, el amor que es parte del carácter tuyo, Señor, y que podamos demostrar ese carácter tuyo en nuestra vida, que podamos a través de nuestras acciones en amor demostrar que somos hijos tuyos y dar un buen testimonio para las personas que nos rodean. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición, que nos amemos los unos a los otros en esta congregación local, Señor, y también en la casa y en la vida de cada uno de nuestros hogares aquí representados. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición, sabiduría y fortaleza para poner este texto en práctica. Y lo pedimos acercándonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.